Isaías era un hombre muy especial en la Biblia. Y vamos a estar en Isaías 6, Isaías el capítulo 6. El versículo que yo he escogido es uno de mis favoritos. Es un poquito largo, pero yo creo que será fácil de memorizar. El versículo en Isaías 6 es Isaías 6, el versículo 8. El versículo es, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este obvio es la oración, la conversación, que es una oración entre Isaías y Dios. Y hoy vamos a estudiar la vida de este hombre que es tan bien conocido en la Biblia. Su nombre Isaías significa salvación. La salvación es de Jehová. Bueno, él era un profeta y tal vez el profeta más grande que había vivido en la Biblia, más conocido, es seguro. Él era un líder para los reyes, para como 3 o 4 reyes durante su vida, en que esos reyes consultaron con él constantemente. Y también Isaías aconsejaba a los sacerdotes dentro del reino del sur, Judá. Él vivía en Jerusalén y la mayoría de su ministerio estaba allí en la ciudad de Jerusalén. Isaías empezó su ministerio durante el año de la muerte del rey Usías. Nosotros estudiamos una oración de Usías. Él era, dicen los comentarios, casi el mejor rey que había reinado sobre Israel, porque era tan cerca de Dios. Usías era el último rey bueno que seguía a Jehová. La nación de Israel tenía mucha prosperidad bajo Usías y empezó a destruirse. La nación empezó a destruirse cuando él murió. Más que todos, ellos se apartaron totalmente de Dios. Isaías sintió el dolor de la nación cuando murió Usías porque él sabía que los que iban a seguir como reyes no iban a ser buenos. Y él, Isaías, tenía deseos de hacer algo para ayudar a la nación de Israel. Cuando Usías murió, el reino, Usías era rey sobre los dos, norte y el sur, y ellos eran un reinado unido. Pero cuando Usías murió, se dividió en dos, el norte y el sur. Y el norte, los israelitas del norte hizo alianzas con Asiria. Asiria era una nación muy pagana. Ellos querían conquistar todas las naciones en su alrededor. Y los dos reinados, norte y el sur, se dividieron y ellos llegaron a ser enemigos. Y desde aquel entonces, ellos, el uno estaba atacando al otro, había guerras entre los dos, el norte y el sur. Israel, una vez más, empezó a vivir vidas pecaminosas cuando murió este rey Usías. Y el nivel de pecado moralmente estaba muy mal. Por eso Dios llamó a Isaías y lo llamó para irse a guiar ellos, la nación de Israel, a obedecerle a Dios otra vez y a llamar la atención a sus pecados y para predicar que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Este iba a ser un trabajo muy difícil, como vamos a ver. En el capítulo Isaías 6, leemos de la visión que Isaías tenía de Dios. Está en todo el capítulo 6. Era una visión que transformó la vida de él. Y durante la conversación entre él y Dios, él no habla mucho durante la visión. Sus respuestas a Dios son cortas y exactas. Y esta revelación que Dios dio a Isaías tienen tres partes, la revelación. La primera parte era una visión del trono, una visión del trono. Y ese es un énfasis sobre
la reverencia en la presencia de Dios. Isaías estaba en la presencia de Dios. La segunda parte de la visión era una visión del corazón. Después de ver la visión del trono, Isaías tenía una frase para su propio corazón y el frase era, ay de mí. Él vio su corazón tal como era, un corazón bien pecaminoso. La tercera parte de la visión era una visión para el trabajo. Isaías tenía que saber, después de llamarlo, Dios lo llamó para un trabajo, pero Isaías tenía que saber qué es lo que voy a tener. Y Dios le explicó el trabajo y no iba a ser fácil. Israel era una nación lista para el juicio duro de Dios. Vivían en pecado, muy, muy lejos de Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de la visión, una visión del trono. Y quiero explicar que la conversación era una conversación entre Dios y Isaías, describe cómo debe ser la oración. Muchas veces pensamos, la oración es yo hablando con Dios. Yo hablo, yo oro, pero no es solamente yo hablando con Dios, también es conversación entre los dos. Él habla conmigo también y vamos a hablar más tarde cómo Dios nos habla. Él ya era un profeta y había sido profeta por años bajo por lo menos 3 reyes, pero ahora Dios tiene un trabajo muy especial para él, pero uno un poquito difícil. Vamos a leer un versículo de Isaías 1:1. Isaías 1:1 que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Él, Isaías, sirvió a estos reyes, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, los 4 reyes que él estaba dando consejos, estaba ayudando, ellos pidieron, porque él era tenía mucha sabiduría. Bueno, y también Isaías era una de las pocas personas que tenían el privilegio de mirar al cielo. Imagínense ver al Señor sentado en un trono. La majestad de Dios, Él es supremo, es alto, es exaltado, es santo, es sublime. Es un contraste entre un Dios santo y un hombre pecador, que era Isaías. Bueno, vamos a ir ahora a Isaías el capítulo 6, porque el resto de la visión está en el capítulo 6. Vamos a leer Isaías 6, el primer versículo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta fue una visión de Dios. Y Dios le dio esa visión. Yo no puedo imaginar la grandeza de ver al Señor sentado sobre el trono con sus faldas, llenando el templo. En los tiempos de los reyes de Israel, ellos se vestían con faldas largas, estos como y elegantes y largas, pero no tan largas que no podían caminar, pero eran largas. Significaba que los reyes eran hombres de importancia y que no tenían que hacer nada más de sentarse encima de su trono y reinar como rey. Eran personas de honor y dignidad. Sus faldas del Señor Dios, dice, llenaban el templo. El templo era grandotodote, era grande, grande el templo. Y las faldas del Señor llenaron todo el templo. Dice en el versículo 1, llenaban todo el templo. Dios es tan honrado y tan importante que sus faldas no tienen fin. Bueno, en el versículo 2 de Isaías 6, por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Por encima de él había serafines. Estos eran ángeles y estaban alrededor del trono de Dios. Cada uno de ellos tenían 6 alas. Si podemos poner en nuestras mentes un ángel con 6 alas, 2 cubrieron su rostro, 2 cubrieron sus pies y 2 ellos usaban para volar. Ellos cubrieron sus rostros porque ellos son demasiado humildes para ver a Dios. Cubren los pies porque es el lugar más humilde del cuerpo. Y los 2 alas están listas para volar, para hacer el trabajo de Dios cuando Dios los pide. Muy interesante algo de los serafines, los ángeles de Dios. Muchos ángeles, diferentes clases. Isaías 6:3. Isaías 6:3. Ellos, los serafines, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ellos están proclamando la gloria del Señor. Dicen Santo, Santo, Santo. ¿Por qué dicen 3 veces? Porque Dios es 3 en 1. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Y es un versículo que nos prueba la Trinidad. La palabra santo describe a alguien que está puesto aparte de los demás, que es especial, que es aparte, es encima de todos. Él se aparte de la creación, Él es divino, es mejor que el hombre. Nosotros somos humanos y Él es divino. Y tenemos que tener en la mente que Isaías está mirando todo esto y le está afectando mucho. En el versículo 3 dice que toda la tierra está llena de su gloria. Esta fue la primera parte de la visión, una visión del trono de Dios. En 6:4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron contra la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Interesante, las columnas de las puertas se estremecieron con las voces. Eran tan fuertes de los ángeles, sus voces, y se llenó con humo. Todo el templo se llenó con humo. El trabajo de los serafines es dar alabanzas a Dios y adorarle a Él. Ellos cantaban en voces tan fuertes que el humo de la gloria de Dios se llenó el templo. Qué experiencia tan linda, ¿no? Que tenía Isaías. Bueno, ese termina la primera parte, la visión del trono. Cuando Isaías estaba frente al Señor, estaba una visión del trono de Dios. La segunda parte es visión del corazón. Y ahora Isaías va a ver su corazón tal como es, lleno de pecado. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el rey Jehová de los ejércitos. Él no puede creer que tan pecaminoso que es, él está mirando al rey Dios. Y ahora Isaías dice, ay de mí, soy muerto, hombre inmundo, pecaminoso. Ahora Isaías ve su corazón frente a Dios, tal como es, cuando él llegó a la presencia de Dios, porque él ha visto al rey, Jehová de los ejércitos, y vio su propio corazón y vio que era tan pecaminoso. Yo creo que él había sabido que sí era un hombre pecaminoso, pero cuando estamos frente al Señor, Él nos muestra tan pecaminosa que es el corazón nuestro. Él conoció la clase de hombre que era, y creo que era muy humillante para él. Lo más claro que él vio a Dios, lo más humilde y más depravado sentía Isaías.
En 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Uno de los serafines le llegó con un carbón encendido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese carbón estaba quemando y caliente. Nos dice que este carbón estaba tomado del altar de Dios. El trono es para Dios. El altar es para nosotros, donde Dios puede limpiar de los pecados. O sea que cuando vamos frente a Dios, vamos frente a su altar para limpiarnos, para pedir perdón por los pecados. En 6:7, Isaías 6, el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ese carbón del fuego tocó la boca de Isaías y limpió sus pecados. Y yo no sé, estoy adivinando de que Isaías estaba en antes, cuando estaba en el trono, dándose cuenta de la majestad de Dios. Él se dio cuenta al empezar la segunda visión del corazón. Él se dio que estaba tan pecaminoso que pidió perdón por sus pecados. Y este carbón del fuego tocó la boca y limpió sus pecados. Jehová se representa como fuego varias veces en la Biblia. Entonces Dios decidió prender un fuego dentro de Isaías. Las únicas personas que pueden servirle a Dios con todo su corazón son ellos que tienen un fuego dentro de ellos con un deseo de servir. Y debemos estar pidiendo cada día, Señor, que me dé este fuego dentro de mí, que me dé un deseo para servirte. Y dice que, y es quitado tu culpa y limpio de pecado. El pecado de Isaías tenía que ser quemado antes de poder servir a Dios con todo su ser. No es decir que nunca iba a volver a pecar, porque sí, él volvió a pecar. Pero para recibir el llamado del Señor, él tenía que ser perdonado. El fuego de justicia fue puesto sobre el pecado. Una vez que Isaías se encontró con Dios y vio el pecado en su vida y el pecado ya quemado, él estaba listo a servirle a Dios. Dios tiene que quemar al lado carnal dentro de nosotros para que estemos listos a servirle. Y no es cuestión de ser quemado en la boca con algo caliente, es cuestión de pedir perdón por los pecados y estar perdonado. Esta es la segunda parte de la visión de su corazón. Y la tercera parte es que es la visión del trabajo. La visión, la tercera parte, la visión del trabajo. En Isaías 6:8 dice, ese es nuestro versículo de memoria. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora Dios habla. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La razón que Dios preguntó, ¿quién irá? ¿Quién enviaré? Es que Él quiere alcanzar el mundo con el Evangelio y quiere ver almas entregadas a Él. Pero Él quiere usar gente que es disponible, la gente que tiene un deseo quemando dentro de su ser para ir y predicar a todo el mundo. Y no tiene que ir a lejos, es predicar al vecino. Claro que Dios sabe quiénes son, pero Él espera hasta que ellos estén listos. Servirle a Dios es voluntario. Es algo voluntariamente que hacemos una decisión en el corazón que yo voy a seguir y voy a servirle al Señor. Dios quiere utilizar a nosotros y Él está buscando siervos listos y siervos entregados. Bueno, ¿a quién enviaré? Esa es una comisión divina. Es un pastor, un misionero,
una persona que trabaja en la iglesia, uno que desea decir a otros de la salvación que Cristo nos ha dado. Y él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es otra referencia de la Trinidad. ¿Quién irá? No dijo quién irá por mí, dijo quién irá por nosotros. Son una sola persona dividido en tres personas. Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Isaías dio la respuesta a la llamada de Dios para obreros, para ir a la nación de Israel a predicar. Él no esperó ni un segundo para dar respuesta a Dios. Rápido, aquí estoy, Señor, envíame a mí, yo voy. Y, ¿por qué? Yo me pregunto, ay, ¿por qué? Sin saber el trabajo, sin saber, aún sin saber a dónde iba, pero yo creo que él sospechaba que la nación de Israel, después de morir el rey Usías, ellos estaban en condiciones muy terribles espiritualmente. Y yo creo que él estaba pensando, me va a mandar a Israel para predicar, para profetizar a ellos. Pero primeramente, él tenía un corazón que había estado en la presencia del Señor. Él sabía su condición pecaminosa. Él sabía que había necesidad de ir y predicar y dar profecía de la palabra de Dios a la nación de Israel. Su corazón había sido tocado por la limpieza del fuego de Dios y su corazón escuchó el mensaje de alcanzar las naciones. Dijo, envíame a mí. Quiere decir que Isaías era totalmente sumiso al servicio de Dios. Él estaba listo. Él quiso estar mandado por Dios. Pero él no tenía ninguna idea de cómo iba a ser el trabajo. Y ese también es parte de la tercera visión del trabajo. Ahora vemos cómo va a ser la misión de Isaías, cómo iba a ser su trabajo. Este es interesante. Ahora Dios está hablando. Estamos en 6, el capítulo 6, el versículo 9. Y dijo, Dios está hablando a Isaías, y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Dios le dijo, anda y di a este pueblo. Este era un mandato para Isaías a ir al pueblo de Israel. El mandato era ir y di a Israel esto. Escuchen bien todos de ustedes, israelitas. Ustedes no van a entender y no van a comprender, aunque puedan oír mis palabras. Van a ver mis milagros y escuchar las profecías, pero no van a poder entender. Y ellos no van a responder a sus enseñanzas y predicaciones, ni sus profecías para Israel, aunque sepan su pecado. Ellos saben, la nación de Israel sabía muy bien que se había apartado de Dios. La gente escucha, pero no entiende. O iban a escuchar, pero no van a poder entender nada. Y no van a escuchar. Isaías 6 dice, Dios, Isaías 6 dice, todavía está hablando Dios, engruece el corazón de este pueblo y agrava mis oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, Dios está diciendo que vaya, que ve, que predique hasta que sus corazones se apaguen y los oídos están agravos, irritados, y hasta que ellos cierren sus ojos de estar tan aburridos del mensaje. No iba a hacer caso de nada de lo que Isaías nos va a decir. Me parece a mí una tarea muy difícil, uno casi imposible. La nación de Israel estaba tan lejos de Dios que parece que no había remedio ni esperanza.
para, para que ellos vuelvan donde Dios. Nos muestra que puede ser la palabra de Dios cuando uno recibe todo con sus ojos y sus oídos y corazones abiertos. Porque la nación de Israel no tenía todo cerrado. Bueno, yo creo que conocemos, cada uno de nosotros conocemos gente así hoy día, que testificamos, y generalmente son seres queridos. Testificamos y no, ellos tienen los ojos, los oídos y el corazón cerrados todos y no quieren escuchar nada. Eso es como era la nación de Israel. Ellos ni querían escuchar. Nos trae entendimiento a nuestro corazón. Yo no puedo imaginar cómo sería ese trabajo de predicar, enseñar todo el tiempo y no ver fruto. Conocemos algunos misioneros que se han ido a Europa. Europa es un lugar tan difícil para predicar. Inglaterra, Francia, Italia. Y ellos, los misioneros, han trabajado años y años y años como para ver 4 personas salvas, 5 personas salvas. Para mí sería un desánimo bien grande, pero ellos sabían que Dios los ha llamado y ellos iban. Isaías 6, 11 al 13. Voy a leer los 3 versículos. Isaías 6, 11 al 13. Y yo dije, ahora Isaías tiene una pregunta. Yo creo que ahora está empezando los pensamientos. ¿Y eso cómo va a ser? Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Eso quiere decir, Isaías empieza con la pregunta, ¿por cuánto tiempo voy a tener que predicar a ellos así? Que no me van a escuchar, que no me van a hacer caso. Y Dios le iba a decir cuánto tiempo Él tiene que dar las profecías, predicaciones, sabiendo que la gente no va a entender ni prestar atención a las profecías. A mí me parece que suena como la gente hoy. No quieren escuchar. Mucha gente, mucha gente. Isaías era un profeta y su trabajo era profetizar la nación de Israel, lo que les iba a pasar en el futuro. Y además les iba a predicar el camino de Dios hacia el cielo. Es lo que no van a entender, ni querer entender. Ellos quieren seguir viviendo en sus pecados, adorando dioses falsos, pecando. Entonces Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Es una pregunta lógica. Bueno, sí, voy a hacer el trabajo, pero ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar predicando? ¿Y cuándo van a empezar a escuchar? ¿Cuánto tiempo tengo que predicar a los que rechazan y que no quieren escuchar? La respuesta es muy interesante. Dios dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto. La respuesta era de Dios, predicar hasta que llegue la destrucción, que Él predique con la esperanza de un remanente. Dios siempre había prometido un remanente, un grupo muy, muy pequeño, como 10% de ellos, que iban a seguir a Él, siempre. Y siempre han sido un pequeño grupo que van a volver, que va a volver al Señor. Difícil la tarea, pero con la esperanza que un poco de la población, muy poco, de Israel saldrá para confesar su pecado y volver a Dios. Y aún ese remanente, este grupo muy pequeño, según versículo 13, ellos van a ser juzgados también. Todos los que quedan van a ser llevados como esclavos a otros países lejos
de su hogar. Los israelitas estarán separados de la tierra prometida por causa de su desobediencia. Y si pueden recordar del estudio con Salomón, cuando él dedicó el templo, eso hace poco, después de construir el templo, unos años después, el rey Nabucodonosor II llegó, mató casi todos los israelitas. Él destruyó el templo y llevó un grupo de pocas personas a Babilonia como esclavos. Es lo que pasó. Entonces Dios le estaba diciendo, eso es lo que va a pasar. Y aun cuando se queden el 10% de ellos, van a ser como un árbol que está cortado, dejando una pequeña parte del árbol. Al fin, este grupo pequeño de ellos van a quedar y ellos van a crecer otra vez, van a regenerar. Hay eruditos bíblicos que dicen que esta profecía de Dios es donde está Israel hoy, esparcido. Ellos están esparcidos a todo el mundo, lejos de la tierra que Dios les prometió miles de años atrás. Ese capítulo 6 de Isaías ofrece juicio y destrucción para Israel, pero también ofrece esperanza que un día ellos van a volver a la tierra prometida. Isaías también nos manda mensajes y profecías a nosotros. Una profecía es el día del Señor viene pronto a cada uno y a cada uno que no conoce a Dios. Ese rapto se llama el rapto de la iglesia. Yo he hablado de esto varias veces. Dios está hablando hoy día al mundo y la mayoría de la gente no escucha ni entiende y se cansa de oír advertencias. Y está pasando, yo digo que todo lo que está pasando hoy día, Dios está queriendo llamar la atención de los países, incendios, pues, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay incendios, hay homicidios, tantos, donde una persona entra y empieza a matar niños, entra a una iglesia, se empiezan a matar, volcanes, inundaciones, huracanes, sequías, todo permitido por Dios. No debemos cerrar los ojos, ni los oídos y corazones. El mensaje que Él está dando al mundo. Cuando Dios pregunta, ¿quién iré? ¿Quién irá? Que estemos listos a decir, heme aquí, Dios, envíeme a mí. Estamos viviendo en días semejantes a los días de Noé y los días igual de Isaías. Y eso me hace pensar, cada vez que yo estudio algo sobre Israel, me hace pensar que debemos estar orando por Didier y Heidi, los misioneros de la iglesia, mandado de la iglesia de Castillo, que debemos estar orando mucho por ellos, porque ellos están en ese territorio del enemigo. Ellos están viviendo bajo temor, seguro. ah, entonces debemos estar orando por ellos. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de este estudio. Y primeramente, primera lección es que estemos listos para ir, que estemos listos para ir a predicar, que estemos listos para ir. Ese es nuestro versículo de memoria, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Inmediatamente Isaías estaba listo. Mateo 9:37. Mateo 9:37 dice, la mies es mucho, mas los obreros pocos. Isaías es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Él estaba listo al servir al Señor, aún sin saber el trabajo. Y yo creo que cuando Dios llama a un misionero o a un pastor, tiene este llamamiento del Señor, pero no tiene ninguna idea de cómo va a ser el trabajo. Pero Dios está buscando obreros listos a salir a compartir
Y es ir a la familia, ir a los vecinos, ir a la calle, porque la mayoría de nosotros no podemos ir lejos, pero podemos testificar dónde estamos, por llamar a otros, para decir a los que en la calle, en el supermercado, en la plaza, tenemos la salvación, tenemos el regalo más importante y más grande en todo el mundo. Debemos compartirlo. Porque sigue Mateo 9:31. Dice, la mies es mucho, pero los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Debemos estar orando. Puede ser que no hay más gente que está entrando en tiempo completo para servir al Señor, es porque no estamos orando. No hay excusa por no compartir la salvación que tenemos en Cristo. ¿Qué pide a Dios? Y debemos decir, heme aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa debe ser nuestra respuesta. Por lo menos debemos estar orando por más obreros. Otra lección, que tengamos ojos, oídos y corazones abiertos. 2, que tengamos ojos, oídos y corazones abiertos. Lo voy a repetir porque es un poquito largo. Que tengamos ojos, oídos y corazones abiertos. Deuteronomio 30, el versículo 20, la primera parte dice, Deuteronomio 30, el versículo 20, la primera parte, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Él es todo para nosotros. Dios dijo a Isaías que Él iba a predicar y profetizar, pero la gente tendrá sus oídos, sus ojos y corazones cerrados a lo que Dios tenía que decir, que no, que no iban a comprender ni entender. Es donde está el mundo entero hoy día. Dije antes que tengamos cuidado, que no perdemos lo que Dios tiene para nosotros. De vez en cuando nosotros encontramos con gente en los 60 años o 70 años que dicen, ay, sabe que cuando era joven el Señor me llamó a ser pastor, pero no seguí, no seguía. O, ay, sabe que cuando estaba en los 50 es que el Señor me llamó a ser misionero, pero no, yo no quise. El de Deuteronomio 30:20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Dios dijo a Isaías que Él iba a predicar y profetizar, pero la gente tendría sus oídos, ojos, todo cerrado a lo que Dios tenía que decir, porque Él era mensajero de Dios. Ellos no iban a comprender nada. Que tengamos cuidado, que no perdemos lo que Dios tiene para nosotros, porque no estamos escuchando, que seamos atentos a la voz de Dios. Otra lección, hemos dicho esto, pero yo quería mencionarlo porque hay varios grupos que no creen en la Trinidad, pero Dios es tres en uno. Esta es otra lección. Dios es tres en uno. Los ángeles cantaron Santo, Santo, Santo para mostrar adoración a las tres personas de la Trinidad. Después Dios preguntó, ¿quién irá por nosotros? Dios es tres en uno. Primera de Juan 5:7. Esos son versículos que nos enseña que Dios es tres personas en uno. Porque Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, quien es Jesús, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Ese es Primera de Juan 5:7. En Juan 1:1, Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Espíritu movía sobre las aguas. Los tres estaban presentes durante la creación del mundo. Esta Trinidad, la Trinidad, es una de las doctrinas más básicas de nuestra fe. Bueno, otra lección. Dios está sentado en el trono. Dios hoy día está sentado en el trono.
Dios está sentado en el trono. Isaías 6:1. Isaías vio Dios sentado encima del trono en el cielo, alto y sublime. Eso está en Isaías 6:1. Ya lo hemos leído. Dios está sentado en el trono. Isaías 6:1. Salmo 103:19. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dios es todopoderoso y Él está encargado de todo. Él controla todo. Él permite todo. Y Él dice, en Salmo 46 dice, 46 días dice, Salmo 46 días, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Este es Salmo 46 días. Y nos dice que Dios está sentado sobre el trono y todo estará bien. Todavía, todavía Dios está en el mismo lugar, está sentado encima del trono y Él quiere que sepamos que a pesar de lo que nos pasa, todo estará bien porque Él está en control. Y yo creo que es parte de lo que Él estaba diciendo a Isaías. Isaías, yo te voy a mandar algo muy difícil, muy especial, muy difícil. Pero no te preocupes, porque yo estoy encargado y todo estará bien, porque yo estoy en control. Y tú no tienes que hacer nada más que obedecer. Buena lección para nosotros. Bueno, otra lección. Dios es santo. Dios es santo. Esas lecciones varias hemos tenido antes, pero es bueno repetir, ¿no? Dios es santo. Isaías 6:3. Isaías 6:13, lo hemos leído. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De esta porción de Isaías vemos la santidad y perfección de Dios y nuestra condición pecaminosa. Hay un abismo entre Dios y el hombre. Hay un abismo muy grande. Lo que crea este abismo es porque Dios es santo, en contraste que nosotros somos pecaminosos. La única manera la única manera que nosotros podemos llegar a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Para llegar a ser hijo de Dios, tenemos que reconocer su perfección de Él y reconocer nuestra condición tan pecaminosa. Hemos decidido muchas veces, pero yo siempre, hay veces que me da Dios que lo debo seguir repitiendo. Si no es hijo de Dios, que ore a Él, pidiendo perdón por sus pecados. Romanos 3:23, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y este separados es este abismo entre nosotros y Dios. Él es perfecto, nosotros somos pecaminosos. Este es Romanos 3:23. Bueno, Cristo murió por los pecados. Y la paga, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es la muerte. Mas la dávida o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo murió por estos sus pecados, pidiendo su misericordia de perdonarse e invitar a Él a tomar control de su vida. En este momento de ser salvo, el Espíritu Santo llega a morar en ti y Él nunca sale. El Espíritu Santo nunca sale. Y la pregunta para mí, y yo he preguntado a varias personas, si muriera esta noche, ¿a dónde iría? Yo sé, si me muero esta noche, si yo salgo y con lo que sea, si me muero, yo voy a estar inmediatamente en la presencia de Dios. Y los que no conocen a Dios van al infierno. Los que conocen a Dios van a estar inmediatamente para estar con el Señor. Que vaya al altar de Dios para pedir perdón por sus pecados y recibir perdón. Bueno, otra lección que no esconde el pecado de Dios. Y eso sí hemos tenido también, pero
no esconde. Hay veces que queremos esconder aún de Dios. Podemos dejar de asistir a la iglesia. Podemos ser que no queremos estar cerca de creyentes porque sentimos como pecaminoso, no sé. Pero no esconde el pecado de Dios. Hay que confesarlo. No esconde el pecado de Dios. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. No esconde el pecado de Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Isaías estaba en la presencia de Dios. Su pecado fue mostrado a él. Dijo, soy muerto, siendo hombre inmundo. Él sabía que Dios vio dentro de su corazón, dentro de su alma. Y Dios vio todo. Dios mira al fondo de nuestro ser y revela el pecado dentro de nosotros. No podemos esconder el pecado de Dios. El ser humano puede esconder su pecado de otros seres humanos. Eso pasa mucho, pero nunca se puede esconder nada de Dios. Dios es omnipresente todo el tiempo. Y podemos hacer algo y pensar, nadie me vio. Y yo recuerdo, yo estaba haciendo otro estudio sobre Moisés. Cuando Moisés mató el hombre Egipto, eh, él miró por allá, por arriba, por todos lados y pensaba, nadie me estaba mirando. Pero él se olvidó que Dios le estaba mirando. Bueno, otra lección. Hay consecuencias por el pecado. Hemos tenido esto varias veces. Hay consecuencias por el pecado, porque Dios castiga el pecado. Hay consecuencias por el pecado. Y está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dávida o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios había juzgado la nación de Israel por sus pecados por años. Ellos sufrieron muchos años en esclavitud en Egipto por sus pecados, porque ellos no querían arrepentirse. Pasaron años y años y años. Tenemos un Dios misericordioso que perdona y que olvida el pecado, pero nos toca hacer nuestra parte, es pedir perdón por los pecados. Para servirle a Dios, Isaías tenía que tener sus pecados quemados, olvidados por Dios. Viviendo en el pecado nos causa a nosotros, cuando estamos viviendo en pecado y no queremos confesarlo, vivimos con tensión, con cansancio, con tristeza y la falta del fruto del Espíritu Santo. Y viviendo en pecado rompe el compañerismo entre nosotros y Dios. Y voy a repetir, no es decir, no estamos diciendo que Isaías no pecó, porque él sí seguía pecando. Bueno, otra lección, la importancia de obedecer a Dios, la importancia de obedecer a Dios. Otra lección, la importancia de obedecer a Dios. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese versículo creo que hemos tenido en antes. La importancia de obedecer a Dios. Hechos 5:29. Isaías obedeció a Dios y Dios le mandó a predicar y profetizar a los judíos. Y él sabía que no hubo haber fruto por su ministerio. Pero de todos modos, él obedeció a Dios. Qué trabajo tan difícil ir a un lugar sabiendo que no va a haber el fruto, tal vez en años, unas pocas personas que van a volver a Dios. Es lo que él hizo, pero él obedeció. Era importante y Dios puso su mano de bendición encima de Isaías porque él obedeció a Dios. Hay veces cuando no queremos obedecer a Dios. Juan 14:15. Esos versículos son buenos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, vamos a obedecerle, vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Lucas 6:46. Lucas 6:46, el primer versículo, Juan 14:15. Este versículo, Lucas 6:46.
¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Son muy buenos versículos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Debemos evaluar nuestra propia vida con las preguntas. ¿Estoy lista? Ir a servirle a Dios, aunque sea en la iglesia, en la calle. Otra pregunta, ¿tengo mis ojos, oídos y corazón abiertos al mensaje de Dios? Otra pregunta, ¿estoy confesando el pecado o estoy escondiéndolo? ¿Sabe que todas las profecías de Isaías, no, no todas, la mayoría de las profecías de Isaías fueron cumplidas, pero todavía faltan unas para cumplir? ¿Y qué tiene Dios para nosotros? Que esté listo de que si el rapto pasa esta noche, yo estaré en la presencia del Señor. Otra lección, que Dios encienda un fuego en el corazón nuestro. Que Dios encienda un fuego en el corazón de nosotros o el corazón mío. Que Dios enciende un fuego en el corazón mío. Y como vimos en Isaías 6:7, un serafín puso un carbón encendido a su boca para quitar su culpa de Isaías y para limpiar su pecado. Este acto encendió un fuego dentro de él para servir a Dios. Y yo les voy a decir, y es mi opinión, la comunidad cristiana necesita un fuego puesto en el corazón con el deseo de servir. Porque generalmente, como veo yo, y yo estoy hablando de aquí en los estados, la gente va a la iglesia, entra, sale y no cambia. Porque no tienen ese fuego en el corazón. Y yo creo que la comunidad, toda la comunidad cristiana, necesitamos un fuego con el deseo de servirle al Señor, porque la mayoría no lo tienen. Necesitamos seguir testificando, aunque las personas no nos escuchen, que pida que Dios prende un fuego en el corazón para servirle. Y la última lección, y yo incluyo esto porque siempre estamos, no, nos habla Dios y Dios nos habla, hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros, pero ¿cómo nos habla Dios? Esa es la lección. ¿Cómo nos habla Dios? Todo, ¿cómo nos habla Dios? Y voy a leer 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo nos habla Dios? 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla por medio de su Biblia, su palabra, que es la Biblia. Por eso, yo sigo diciendo todos los lunes, y es repetición, repetición, repetición. Por eso tenemos que estar en la Biblia cada día para que Dios nos hable. Hay veces cuando un versículo salta de la página, Dios está hablando o nos da algo en nuestra vida que tenemos este sentimiento de que, uy, hay algo, un pecado en mi vida que tengo que tratar con este pecado, tengo que confesarlo. Dios está hablando, porque Dios habla por medio de su palabra. También Él nos habla por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces cuando estoy preparando los estudios, hay veces que no puedo encontrar el versículo apropiado. Y yo pido, Señor, háblame, que me dé el versículo que debo poner. Y un versículo me llega a la mente. Ese es el Espíritu Santo que me está trayendo a la mente un versículo. Y yo no sé cuántas veces durante un día, 2, 3 días, me llega a la mente un nombre de una persona. ¿Qué es esto? Es el Espíritu Santo diciéndome que yo debo estar orando por esta persona. Es como nos habla. Dios nos habla a nosotros por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y Dios habla por medio del pastor, por medio del maestro de la escuela dominical.
por otras personas, pero todos que enseñen la palabra de Dios. El pastor enseña la palabra de Dios, es como Dios nos habla. El maestro, la maestra de la escuela dominical también nos presenta la palabra de Dios y Dios nos habla. También es interesante que pasó con Didier y Heidi. Dios habla por medio de una puerta cerrada. Didier y Heidi estaba planeando que su hija fuera a una universidad y ellos estaban orando que oren por nosotros para que Dios que Dios nos dé la respuesta. No sabemos qué hacer. Y Dios habló por medio de una puerta cerrada. Y su hija ya ahora está estudiando en el seminario bautista y en la finca. Dios nos habla por medio de una puerta cerrada. ¿Cómo vas a saber que es Dios que habla? Yo no sé, cuando me da Dios un versículo, yo tengo una paz completa del corazón. Ya no tengo que pensar, tengo que buscar, o cuál oración vamos a tener. Vamos a seguir con cuál oración. Yo pido al Señor, el Señor me da y me da una paz completa del corazón. Hay veces, y yo he tenido esta experiencia, hay veces cuando Dios nos da una enfermedad para que nosotros descansemos. Yo recuerdo el año pasado, en el mes de noviembre, yo me enfermé con una infección de los pulmones. Yo estaba agotada. Septiembre, octubre y noviembre era muy ocupados esos meses. Y me enfermé. Y yo estaba como semanas enferma, muchas veces en la cama con esta infección. Pero yo sabía que yo necesitaba, mi cuerpo necesitaba un descanso. Y hay veces cuando Dios nos habla por medio de una enfermedad, hay veces que es para que Dios, para hacer la gloria a Dios. Y para mí personalmente, la música que adora a Dios, que tiene las palabras de Dios, me habla a mi corazón. Y por eso termino diciendo otra vez a Teresita, gracias Teresita. Ella me manda canciones en español y me hablan al corazón. Esta tarde yo estaba revisando 4 o 5 de ellos, solo con ojos cerrados escuchando y Dios me estaba hablando al corazón. Bueno, la tarea, ojalá que que estén haciendo la tarea, no es difícil, solo es para hacer un repaso de lo que hemos estudiado. La tarea, la primera es, ¿quién era Isaías? Ese es fácil. ¿Quién era Isaías? ¿Quién era este hombre tan bien conocido? 2, ¿qué observó Isaías en el cielo? ¿Qué es lo que él observó en el cielo? ¿Qué observó Isaías en el cielo? ¿Qué le pidió Dios de él? Dios le pidió algo de él. ¿Qué le pidió? Fue su trabajo. ¿Qué le pidió de Dios de él? ¿Qué le pidió Dios de él? De Isaías. 4. ¿Cuál fue la pregunta que Isaías tenía? Él tenía una pregunta nomás. ¿Cuál fue esta pregunta? Una pregunta nomás. Y 5, una lección que aprendió de este estudio. Una lección que aprendió del estudio. Voy a repetirlos. 5, una lección que aprendió del estudio. Primeramente, 1, ¿quién era Isaías? 2, ¿qué observó Isaías en el cielo? ¿Qué vio? ¿Qué observó? 3, ¿qué le pidió de Dios de él? ¿Qué le pidió Dios de él, de Isaías? 4, ¿cuál fue la pregunta que Isaías tenía? Una pregunta, ¿cuál fue la pregunta? Y una lección que aprendió de este estudio. Este estudio era buenísimo. Me fascina la vida de Isaías.
me fascina el libro de Isaías. El libro de Isaías está lleno de profecías para los tiempos en el futuro. Bueno, vamos a orar dando gracias al Señor por este estudio. Señor, te damos tantas gracias por este estudio que tú nos has dado. Te damos gracias por este hombre, Isaías, un hombre tan grande en la fe, un hombre que fue totalmente dedicado a ti, un hombre que es un ejemplo buenísimo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser disponibles para servirte, disponibles para decir, Señor, aquí estoy, me voy, envíame a mí, a los vecinos, a los que están en nuestro alrededor, nuestra familia. Señor, gracias por que estás llamando, estás buscando obreros. Señor, pon un deseo, pon un fuego en mi corazón para que yo pueda tener este gran deseo de servirte, aunque sea hacer visitas, aunque sea enseñar en la escuela dominical, aunque sea ir a la plaza para dar folletos de cómo ser salvo a las personas. Sabemos, Señor, que tú estás encargado y si tú quieres que hagamos algo, que nos abres al corazón y que prende un corazón que está listo, Señor, a servirte, un fuego dentro del corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecerte en todo lo que hacemos, sabiendo, Señor, que tú eres todo. Hay veces que sabemos, no, yo voy a hacer eso porque nadie me ve, pero Señor, sabemos que tú ves todo, todo. No hay nada que está escondido de tu vista. Te damos gracias, Señor, por este grupo de damas que están fiel. Gracias por el estudio, gracias por tu palabra y gracias más que todo por tu Hijo Jesucristo. Y si hay una persona que está escuchando que no te ha recibido como Salvador, Señor, que obre en su corazón hoy, que acepte la salvación gratuita que tú nos has ofrecido. Te doy tantas gracias, Señor, pidiendo tanto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.